Bienvenidos a este video en el que vamos a estar trabajando con la definición de vectores, sus componentes y su gráfica. Un vector puede verse como un paréntesis ordenado de números reales, como observamos aquí. También, como modelo geométrico, un vector en el plano o en el espacio se representa por un segmento dirigido que va de un punto A llamado origen a un punto B llamado extremo y se representa como vector AB, ya que va en esa dirección desde A hasta B. La dirección del vector es la recta imaginaria que pasa por los puntos A y B, como esta que ustedes ven aquí, de forma discontinua. También puede definirse como la recta imaginaria que contiene al vector AB. Muy bien. El sentido del vector es su orientación indicada por la punta de la flecha, como podemos observar en este dibujo. El vector AB va desde A hacia B. Por eso esa es su orientación. Podría ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de norte a sur, etc. El módulo o la norma del vector AB es la distancia desde su origen A hasta su extremo B y se representa como ustedes ven aquí, el vector AB entre barras paralelas verticales. Y así entonces el módulo es el tamaño del vector. En la clasificación de vectores podemos ver los vectores fijos, los cuales se definen como aquellos en los que su origen y extremo son puntos fijos presentados en cierto orden, por ejemplo, desde A hasta B. Esto representa un vector fijo. También tenemos los vectores equipolentes, los cuales son aquellos que tienen igual módulo, dirección y sentido, como es este grupo de vectores que ustedes observan en la imagen. También los vectores libres, el cual es el conjunto de todos los vectores equipolentes entre sí y se puede aplicar en cualquier punto. O sea que los vectores libres no necesariamente siempre tendrán un punto de origen, sino que son vectores que no tienen un punto fijo específico. Se puede aplicar en cualquier punto, como dice su definición. Los vectores ligados son vectores equivalentes que se encuentran en la misma recta, como podemos observar aquí en la imagen. Vectores del mismo tamaño, el mismo módulo y el mismo sentido, y que van a estar siempre sobre la misma dirección o la misma recta. Tenemos los vectores opuestos, los cuales son aquellos que tienen igual módulo y dirección, pero de sentido contrario, como observamos aquí. Este vector se dirige hacia acá y este se dirige en sentido opuesto. Por eso aquí se llama A y aquí se llama menos A. Vectores concurrentes son aquellos que tienen el mismo origen, como observamos aquí, o que parten del mismo punto. Fíjense que todos estos vectores que están aquí parten desde este mismo punto y si ocurre eso, entonces son vectores concurrentes. Vector nulo es aquel que tiene módulo cero, o sea, el origen y el extremo coinciden en el origen de coordenada 0,0. O sea que podría decirse que un vector nulo es simplemente un punto, ¿verdad? No se puede apreciar la longitud, por eso es de módulo cero. Vectores de posición son aquellos que unen el origen de coordenada con un punto cualquiera y se representa como vector de posición OP. Siempre cualquier punto que estemos por aquí del plano estará unido con el origen 0,0 y entonces se llamará vector de posición. Vectores ortogonales o perpendiculares son un par de vectores que forman un ángulo recto y su producto escalar es 0. Fíjense que el vector W y el vector V forman aquí un ángulo recto y ya esto hace que sean vectores perpendiculares o vectores ortogonales. Las coordenadas y módulo de un vector. Si usted tiene estos dos puntos en posiciones diferentes, un punto A y un punto B, estos dos puntos van a estar definidos por una distancia, ¿verdad? Y por lo tanto, un vector.
que podría decirse que va desde A hasta B. Por lo tanto, para nosotros determinar el módulo del vector definido por estas coordenadas, vamos a utilizar esta fórmula que ustedes ven aquí, la cual es la misma fórmula de la distancia entre dos puntos, ya que este vector está definido por dos puntos, A y B. Ahora, si el vector es de posición y solo tiene un punto de coordenada, puede apreciarse un punto, entonces su módulo va a quedar determinado como la raíz de cada una de sus componentes al cuadrado. Y si el vector está en R3, o sea, es de 3 dimensiones, va a pasar lo mismo. El módulo va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de sus componentes. Si alfa es el ángulo que determina el sentido del vector AB y U entre barra es su módulo, dicho vector puede ser escrito de la forma siguiente. Mire, el vector U, que es A, B, este que ustedes ven acá, puede expresarse de esta manera. Módulo de U por el coseno de alfa, coma, módulo de U por el seno de alfa. O sea, eso es aplicando alguna función trigonométrica en este triangulito que se forma acá. De igual forma, si el vector está expresado como vector unitario, como una suma algebraica, va a pasar lo mismo. Lo único que aquí va a tener una suma y se le va a agregar la I y la J, sabiendo que esto indica la dirección. La dirección I indica que es en el eje X y J en el eje Y. Por lo tanto, este vector puede ser escrito de esta forma si solo tenemos la información de alfa y el módulo de dicho vector, que en este caso es U. Va a quedar expresado de esta manera. Valora el módulo de U por el coseno de alfa I más el módulo de U por el seno de alfa J. Ejemplo. Representa en forma cartesiana el vector de módulo y sentido dado. Por ejemplo, si el módulo de U es 5 y el ángulo alfa es 60, nosotros queremos determinar las componentes de este vector y su módulo, dado su módulo, entonces tendríamos lo siguiente, que U es igual a, fíjese, estamos utilizando esta formulita, al módulo, ¿verdad?, del vector por el coseno del ángulo, o sea, 5 coseno de 60, 5 seno de 60. Por lo tanto, el coseno de 60 es 1/2 y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, pues quedaría expresado de esta manera. Y al simplificar nos quedaría esto que está aquí. Estas serían las componentes del vector dado su ángulo y su módulo. En la clasificación de vectores también podemos encontrar los vectores unitarios, los cuales son los que tienen módulo igual a 1. Y su finalidad es solo especificar una dirección, ya sea en X, en Y, en Z, etc. Por ejemplo, si U es unitario, significa que el módulo o la norma de U va a ser igual a 1. Esto siempre va a pasar por definición de vectores unitarios. Por ejemplo, este vector U, definido por esta componente, queremos saber si es un vector unitario. Para eso solamente tendríamos que determinar su módulo. Y ya dijimos que la fórmula para determinar el módulo es el cuadrado de cada una de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Por lo tanto, si buscamos la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes, vamos a obtener lo siguiente. 3/5 al cuadrado nos da esto, y 4/5 al cuadrado nos da esto. La suma de estas dos fracciones nos da 25 sobre 25. Y entonces esto nos daría 1. Y queda comprobado que este vector es un vector unitario. Un vector unitario, U, resulta de multiplicar cualquier vector no nulo, como este que ustedes ven acá, por el recíproco de su módulo. Entonces, quedaría determinado por esta formulita que ustedes ven aquí. ¿Lo ven? Dice que un vector unitario U mayúscula resulta de multiplicar cualquier vector no nulo por el recíproco de su módulo. Mire, ese es su módulo, este es el recíproco de su módulo y este es dicho vector. Por lo tanto, con esta formulita nosotros podemos obtener un vector unitario a partir de uno que no lo es. Esa expresión que está ahí es esta misma. Mire, si multiplicamos 1 por U, nos queda U sobre su módulo. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Ejemplo, calcular un vector unitario a partir de otro que no lo es. Si tenemos el siguiente vector, menos 2,6, y aplicamos una de estas formulitas,
Lo primero que tenemos que hacer es determinar el módulo del vector u. Aquí hemos determinado su módulo, raíz de 40. Y una vez que hemos hallado el módulo, entonces dividimos cada componente del vector por su módulo, como ustedes ven esto que está acá. Si sacamos factor común para acá, entonces tendríamos 1 sobre 40, que sería el factor común de estos dos vectores, multiplicado por sus componentes, que al fin y al cabo es utilizar esta misma fórmula. Mire, 1 sobre el módulo del vector por las componentes del vector. O sea, que así quedaría más bonito y más simplificado. Otro ejemplo, tenemos un vector en RT o en 3 dimensiones y vamos a buscar primero su módulo, raíz de 14, y luego vamos a utilizar esta formulita que está acá, 1 sobre raíz de 14, ¿verdad? Hemos utilizado esta primero. Mire, hemos dividido cada una de las componentes del vector u sobre el módulo de u. Sacando factor común, como hicimos en el ejemplo anterior, tendríamos esto. 1 sobre la raíz de 14 por cada una de las componentes. Muy bien. Vectores unitarios, IJK o vectores en base canónica. Si tenemos esta figurita que está acá, ya habíamos dicho que los vectores unitarios representan direcciones. Por ejemplo, dijimos que I representa dirección en X y J en dirección en Y. Por lo tanto, un vector unitario, ¿verdad? Este vector que está aquí en rojo, mide 1, o sea, su módulo es 1. Por lo que va desde 0 hasta 1 y se representaría como 1,0. De igual forma, el vector J va de 0 a 1, por lo tanto, es 0,1. Entonces, si tenemos un vector A, B y queremos expresarlo en términos de vector unitario o como base canónica, simplemente es multiplicar A por cada uno por I, ¿verdad? Que representa 1,0 y B por 0,1 en Y. O sea que es lo mismo decir A sub AI más BJ. O sea, estamos diciendo que A va en dirección de X y B va en dirección de J. De igual forma, si tenemos un vector en R3, en 3 dimensiones, fíjese que aquí tenemos la dirección en X, en Y y en Z. Y haríamos lo mismo que en el ejemplo anterior. Si tenemos un vector A, B, C, lo que vamos a hacer es a agregarle o a expresarlo como una suma algebraica y le vamos a agregar la dirección en la que va. Por ejemplo, esta va en dirección Y, en dirección J, en dirección K. O mejor dicho, en dirección X, Y y Z. Y así quedaría expresado. Ejemplo, expresar un vector del plano en términos de la base IJK. Entonces tendríamos que si U es igual a 3,5, es lo mismo decir 3,0 más 0,5. O lo mismo decir 3 por 1,0 y 5 por 1,1 por 0,1. O simplemente agregarle la I y la J a cada uno de ellos, expresándolo como una suma algebraica. No habría que dar todos estos pasos, simplemente agregar la I al 3 y la J al 5 y hemos expresado de una vez este vector en forma cartesiana a base canónica o como un vector unitario. De igual forma, si fuera en R3, mire, tenemos el vector U con estas componentes y basta con expresarlo como una suma algebraica agregándole el IJK. Ahí está. Muy bien. Componentes de un vector. Son las proyecciones de dicho vector sobre el eje coordenado. En la figura, esta que ustedes ven acá, vemos que U sub X y U sub Y son las proyecciones de U, ¿verdad? Aquí está la proyección de U, tanto en X como en Y, sobre los ejes. Por lo tanto, estas son las proyecciones de U. Mire, estas son las proyecciones de U sub Y U sub X. Por lo tanto, la coordenada de este vector U es U sub X, U sub Y. O sea, sabiendo que U sub X y U sub Y puede ser un número cualquiera. Pero sabemos que este vector va en dirección de X, por lo tanto, U sub XY más, y este va en dirección de Y, U sub YJ, expresado como un vector unitario. Por ejemplo, si usted tiene este vector que está aquí, y queremos expresarlo como un vector unitario, tendríamos I más 3J más 5K. Y de igual forma, si tendríamos un vector en R3, o sea, si quisiéramos graficar este vector, decimos que vamos a unir
1 de X con 3 de Y. Mire, 1 de X con 3 de Y. Vamos a unir 1 de X con 5 de Z. Mire, 1 de X con 5 de Z. Luego 3 de X con 5 de Z. Perdón, 3 de Y con 5 de Z. Y a partir de estos puntos que están acá, vamos a trazar paralelas a cada uno de los ejes. Por ejemplo, desde aquí podríamos trazar una paralela al eje Z. Miren, esta la vamos a trazar una línea paralela al eje Z. A partir de este punto vamos a trazar una línea paralela al eje X, como ustedes ven acá. Y a partir de esta, una paralela al eje Y. Miren, otra línea paralela al eje Y. Y donde se unen esas tres paralelas, estaría el afijo o el punto del vector este U que estamos llamando 1,3,5 y quedará definido así. Ese es el vector U que va desde el origen hasta este punto. Escribe el vector siguiente en términos de sus componentes. Por ejemplo, si tenemos un vector que está definido por A y B de estas coordenadas, para nosotros escribirlo en términos de sus componentes, o sea, ponerlo como un vector de posición, basta con restar el valor final menos el valor inicial de cada una de las componentes. Por ejemplo, 5 menos 2 y 5 menos 3. Es un 3 que va aquí. Esto es un error. Muy bien. Y así quedaría 3,2, ya que hemos restado 5 menos 2 y 5 menos 3. Ya dijimos que esto es un 3. Y entonces ahí quedaría expresado en términos de sus componentes. Si quisiéramos expresarlo como vector unitario, simplemente le agregamos la I y la J, mire, como esto que ven aquí. Por lo tanto, mire, este era el vector original que teníamos. 2,3, que es el punto A, y 5,5, que es el punto B. Y al restar 5 menos 2, nos queda 3, y 5 menos 3 nos da 2. Por lo tanto, 3,2. Unido con el origen 0,0, por eso dijimos que sería un vector de posición. Por lo tanto, escribir el vector siguiente en términos de sus componentes, o escribir un vector en términos de sus componentes, es escribirlo como un vector de posición, y ese sería el proceso a seguir. Muchas gracias y apóyenos en nuestro canal suscribiéndose y dándole like